Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. Terminamos una temporada muy marcada estos últimos meses por Nueva York. La ciudad fue la invitada de la Feria del Libro de Madrid. A Nueva York hemos llevado lo mejor de nuestro flamenco y estamos escuchando la banda sonora de Aurora Dawn Poet, el primer videojuego protagonizado por Federico García Lorca y basado en el poemario Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York es precisamente como se titula la nueva canción de la banda Las Petunias. Si hubo un poeta en Nueva York, yo, si hubo castigos en el mundo, los inventé yo. Desayuno con diamantes, West Side Story, Algo para recordar, El apartamento o Manhattan de Woody Allen. Bienvenidos, bienvenidas a una ciudad en decadencia que no es siempre como el cine de Hollywood nos la ha mostrado. Es de lo que advierten nuestras invitadas de hoy, la primera dedicada durante años a la docencia universitaria en Estados Unidos impartiendo Historia Moderna de España. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Marina Pérez-Agua, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias por invitarme. Marina viene de Estados Unidos, de Nueva York. Volver a España, a Sevilla, es desafiante. ¿Sientes que has perdido la respuesta cerebral de tu ciudad o ya vienes más a España que antes, con más frecuencia? Pues siempre he venido durante vacaciones y cuando ya te planteas volver durante pues el resto, bueno, no sé si el resto de mi vida, pero pues durante un periodo ya de decir tengo aquí mi base, ¿no? Lo ves todo de otra manera totalmente distinta, como que no hay muchas cosas que no entiendes. Sevilla, mi ciudad, yo realmente ya no la sé caminar, o sea, porque claro, yo soy de Sevilla, nací en Sevilla, estuve allí 20 años, pero cada vez que venía a España venía a Málaga, donde vive mi madre. Entonces, pues bueno, es tal como cuento en alguno de los relatos que realmente la última vez que fui lloré porque digo, quiero volver a mis raíces y no están. O sea, ¿cuáles son, no? Marina viene a presentarnos Luna Park, un conjunto de relatos con páginas de espuma. Luna Park, por si no lo saben, es el mítico parque de atracciones en Coney Island que, aunque distinto al original, sigue manteniendo esa aura paradójica de un mundo que continúa funcionando aunque ya no exista. Dices que todos tus libros los has escrito en Nueva York. No sé si este es quizá el último, si es una suerte de diario, de recuerdos, de memorias, una despedida. Sí, este y otro que todavía no está publicado. Y puede ser que sí, yo no lo sabía, pero ahora me imagino que sí, porque, claro, yo nunca había escrito un libro tan centrado en temas neoyorquinos o americanos, pero sobre todo de Nueva York, y me imagino que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Aunque no lo hiciera conscientemente. Lo advertías en una tribuna en El País el verano pasado y lo describes también muy bien en este libro con el que me he partido de risa, te lo decía, este fin de semana. Vamos a ir poco a poco. Antes de preguntarte por Estados Unidos, que es una realidad tan compleja como simple a la vez, te quería preguntar eso, ¿qué es ficción y qué es realidad en este libro? Porque me ha chocado el primer relato, que es una ruptura total con la maternidad, se titula Violeta no tiene por qué. En todos los relatos la narradora describe una relación similar con su madre y con su padre, pero luego en un relato tiene una hija, en otro tiene 2 hijas, en otra tiene un hijo y una hija. En los días posteriores a mi parto, mi madre se me descolgó del corazón. Una vez más, escribes. ¿Cuál es la relación con la maternidad, siendo hija y siendo madre? Algo que creo que también has abordado en otros libros. Sí, bueno, pues sí, una pregunta muy interesante. De hecho fue Juan, porque ese relato no estaba el primero del índice. Entonces él me dijo, no, este tiene que estar el primero, ¿no? Y es verdad, es cierto, porque a partir de ahí como que se va generando como una genealogía de madres, de hijos. Y el primer relato es, digamos que en todo hay autobiografía, ¿no? En cierta manera, en mayor o menor medida, pero el primer relato es tal cual. O sea, es o sea, fue lo que pasó, ¿no? Entonces fue una cosa tremenda que me pasó, pues tras el parto, mi madre no respondió bien. Y bueno, y a partir de ahí, pues yo creo que me empecé a replantear, pues qué significa
El libro no va de eso, ¿no? Pero bueno, hay tantos niños en el libro que evidentemente uno tiene que reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué significa, pues eso, que no te quieran? ¿Qué tipos de madres? O sea, es que no es ser madres, tantas madres como tipos de personas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los niños, ¿no? Con la inocencia que no está, con el niño, algunos niños que no tienen esa idealización, ¿no? De la infancia, ¿no? Que los ves y dices, aquí hay algo como oscuro, ¿no? Que sean pequeños, ¿no? O qué pasa con los niños, pues eso, normales, ¿no? Si es el más autobiográfico, tengo que decirte que me da mucha envidia esa relación que describes con tus bisabuelos, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, sí. Que conserves recuerdos vívidos con ellos. Testimonios de lo que es el miedo a perder la vida, la tragedia de matar a un hermano en una guerra civil, el hambre y el caos tras un bombardeo. Leo cómo los vecinos habían pasado de ser conocidos o amigos a enemigos enfrentados, salvando las distancias mucho, por supuesto. ¿Esto es también lo que ha pasado un poco en Estados Unidos? Sí, o sea, y no sé cómo explicar esto, pero creo que debería incluso pasar más. Quiero decir, este señor Trump es yo no me imaginaba, aunque nadie, ¿no? Queríamos, ninguno de los, digamos, políticamente pues allegados, evidentemente temíamos, pero ha ido más allá de lo que, porque claro, la primera candidatura fue horrible, pero bueno, se contuvo más, ¿no? Pero ahora es como realmente la gente, o sea, en Nueva York tú vas y de repente te encuentras, y Nueva York es progresista, o sea, es uno de los estados, y te encuentras un grupo de personas así, y es que están pidiendo la documentación. O sea, es como un ambiente de, y sí, y de miedo, es como un poco lo que yo pensé que nunca iba a vivir, que me habían contado mis abuelos, que no podían, pues esto esto pasear juntos, a lo mejor pues más de 2, de 3, ¿no? Pues es que eso está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y entonces cuando digo que debería haber más, digo es que a veces tengo la sensación de que, yo qué sé, de que no sé, no quiero decir tampoco burradas, pero es que como a este hombre se le deje seguir, es que va a destruir es que el planeta, o sea, también a nivel ecológico esto es un desastre, o sea. Y a pesar de tu formación académica como española, ¿has sentido racismo en tus carnes? Hoy a los españoles, no solo a los hispanos, se les mira mal, con cierta desconfianza. Hablabas de miedo antes cuando ibas por la calle. Pues mira, hay una cosa muy curiosa. Yo pensaba que como española, no, lo que pasa es que a veces no te das cuenta, o sea, no sabes si una persona te habla con antipatía por ser de donde eres o porque simplemente nació así la persona, ¿no? Pero tengo una amiga española, así como yo, pues más o menos blanquita de piel, pelo oscuro, y como tenía muchas canas, decidió pintarse, o sea, teñirse el pelo pues de rubio y así pues no tenía que ir a la peluquería tanto para teñirse. Y me cuenta una cosa muy curiosa y es que el trato después de estar ella viviendo allí 30 años, o sea, y el trato de las personas hacia ella ha cambiado totalmente, porque es rubia. O sea, es una cosa impresionante. Yo ya en el doctorado, o sea, el racismo está ahora en auge, pero ya desde que llegué, o sea, siempre ha sido un país y seguirá siendo, vamos, no lo sé, ahora desde luego, racista. Yo cuando iba en el coche con un amigo boliviano, que era de piel evidentemente más oscura, o sea, tenía una piel muy oscura, pues te digo que 2 de cada 3 veces la policía nos paraba el coche, ¿no? Y cuando iba con otras personas, pues no. Entonces sí, o sea, eso no se puede dudar, ¿no? ¿Cuánto pesa también la decisión de dejar un país el que se pueda comprar con tanta facilidad un fusil en un supermercado? Que haya tantos tiroteos en escuelas, sobre todo. Claro, exactamente. El otro día, bueno, yo llegué al trabajo y se me olvidó, no es que se iba con prisa, sino chequé no sé cómo se dice, la tarjetita esta de, pues entras y pasas la tarjeta, pues no quedó registro de que yo estaba en el interior del trabajo. Y llegó mi directora y me dijo, Marina, dice, no te olvides, porque si hay un tiroteo tenemos que saber quién está en el edificio y quién no. Y digo, ostras, es que esto es, o sea, y sí, o sea, los niños, el otro día a mi hija, que yo ni lo sabía, que en la escuela tiene 3 años todavía, yo ni sabía que le estaban enseñando esto en la escuela, pero porque apenas habla, además. Yo estaba cocinando y pues salió una alarma y le vi la cara de pánico, la alarma de fuego, ¿no? Porque se me como un poco algo, no sé qué. Dice,
exit, exit, ¿no? Y se fue corriendo para, o sea, evidentemente en la escuela ya le han enseñado como un protocolo de evacuación. O sea, es la locura, ¿no? O sea, es como... Y en las aulas igual tenemos una tarjeta para entrar que solo tenemos acceso a los profesores. Pues si alguien viene con una metralleta, pues vamos, que me imagino que le dará un tiro a la cerradura y ya está, pero sí da miedo, o sea, sí. Es tremendo. Mucha hipervigilancia, pero en cambio no parece que estén tan pendientes de los que necesitan ayuda, aunque sea una simple sonrisa. Describes mucho también en los relatos la profunda soledad. También recoges la alta tasa de suicidios, un país en el que la gente muere porque no puede muchas veces costearse un tratamiento médico. ¿Qué primer mundo es ese? No, es que no es un primer mundo. Yo llevo diciéndolo un montón de tiempo y la gente se lleva las manos a la cabeza. ¡Oh, no! El otro día hablé con, cuando salgo de mi casa siempre hay una señora recogiendo latas. Era, todavía muchísimo frío. Me fijé que tenía su teléfono, la pobre, pues muy envuelto en un plástico por la lluvia, en fin. Y le dije, señora, la veo siempre por aquí, ¿cómo se llama? Me dijo su nombre, no lo digo porque tiene miedo. Y digo, ¿cuánto le pagan a usted por por cada lata, no? Me dice 5 céntimos. Digo, fíjese que hace 20 años yo hice la misma pregunta a alguien y me respondió lo mismo. Dice, es que no han cambiado. Son 5 céntimos por lata desde hace 25 años. Digo, ¿y usted? Porque claro, la señora es anciana, tendrá más de 70 años. Digo, ¿usted de dónde es? Dice, de Ecuador. Digo, ¿usted le merece la pena sin seguro médico? Sí, o sea, sobre todo hoy, porque si me dices hace 20 años, bueno, pero le merece la pena. Vamos, yo no sé, no he vivido en Ecuador, no he vivido, pero no me puedo imaginar algo más triste que esta señora envejeciendo, recogiendo latas por el mismo precio, sin atención médica, con el miedo ahora a ser deportada, que no sé qué miedo, porque yo la verdad que ya te digo, en Ecuador, pues no sé, tendrá familia, tendrá... es muy extraño, ¿no? Y una ciudad que antes sí era muy solidaria, y ahora no. ¿Y cuánto daño ha hecho Hollywood? Claro, porque además de esto que nos cuentas, hablas de la ciudad de Nueva York con ese problema que tiene de recogida de basuras, de los millones de ratas que hay en la ciudad. Es una ciudad, parece, ¿no? Como la noria que ilustra la portada, totalmente decadente. Totalmente. O sea, ahora mismo Nueva York es, en fin, la gente defeca en la calle, se masturba en el metro... Y bueno, y muchos indigentes con problemas mentales, porque claro, sobre todo después de la pandemia, pues estaban totalmente abandonados, no tienen seguro médico, no pueden recibir atención mental. Y claro, ¿qué hacemos con esas personas? Es que tampoco, si cometen delitos, ¿qué haces? Si es que es la responsabilidad tú no puedes mantener a tanta gente pues enferma en la calle, además, ¿no? Entonces... está la cosa bastante... lo que tú dices, el daño que ha hecho el cine, que por otra parte es un cine... Porque las películas de Woody Allen, que supuestamente son en Brooklyn, están rodadas en Queens. O sea, ya partimos de una especie de mentira, ¿no? Pero bueno, también el cine de Woody Allen, pues estaba en una Nueva York totalmente distinta a la de ahora también, ¿no? Normalmente, lo primero que uno aprende a decir es mamá o papá. Normalmente, pero la normalidad no existe, como nos advertía la escritora argentina Samantha Schweblin. ¡Qué bien te la has leído! ¡Madre mía! Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Me veo contigo, con Susanita. Pensaba que era un anuncio. Porque me has hecho pasar un rato buenísimo. Hemos hablado de muchas cosas muy intensas que recoges en los relatos, pero es divertidísimo el libro, divertidísimo. Y lo comentábamos antes, ese relato que describes con el logopeda, por favor. Marina, ¿hay algún caso de autismo en tu familia? Sí, ese era el problema, que había en mi familia hay varios casos de autismo y yo desde que nació mi hija la miraba así como diciendo, ay, tiene la mirada perdida o no. Por otra parte tengo también la experiencia de que, bueno, no es el fin del mundo tampoco, o sea, pero bueno,
el caso es que como habla varios idiomas, o bueno, no habla varios idiomas, pero... Habla chino, que es una adelantada. Pues me dijeron, llévala a, no sé cómo se dice, pero terapia del lenguaje. Y vino el señor y bueno, aquello fue un desastre porque parecía, vamos, no se inmutó, no es que no hablara, es que no se movió. Y todas las órdenes que daba el señor, el perro, que yo le llamo Chomsky porque es un lingüista además, o sea, no sé cuántas palabras sabe el perro, decía, a ver, tráeme la muñeca, le decía a mi hija. Iba el perro y la traía. O sea, era surrealista, ¿no? Y el hombre me miraba como diciendo, ¿qué tipo de madre, no? O sea, parece que has enseñado más al perro que a tu hija. Se lo explico a los oyentes. Claro, el logopeda le pregunta a la narradora qué era lo primero que había aprendido a decir. Será mamá, ¿no? Y dice, no, era deja de cantar. Porque... No me cantes. No me cantes, no sí, me cantes. Eso es Susanita. Claro, porque la enfermera le cantaba este tema, esta canción. Susanita tiene un ratón cada vez que le iban a poner una vacuna para que distraerla un poco del miedo a las agujas y lo primero que aprendió a decir es no me cantes. Buenísimo. Oye, en ese relato cuentas que Estados Unidos es un país donde la orina no se dice orina, sino que se dice number one, y la mierda no se dice mierda, sino que se dice number two. Sí. ¿Qué pasa con el pudor, con el lenguaje? Sí, increíble. Pero eso es desde el principio, o sea, además yo siempre me liaba al principio, decía number, o sea, confundía los números, porque hay un tercer número también, pero entonces, sí, todo esto con el lenguaje y el pudor, y bueno, gracias a Dios eso, menos mal, ha mejorado, porque antes escuchábamos casos de, pues yo qué sé, de un niño ayudando a su hermanita a hacer pis y que los vecinos dijeran, Dios mío, está abusando de ella o no. Entonces eso, menos mal que por lo menos ya no se escuchan esas historias, ¿no? Pero sí hay un pudor medio raro todavía, ¿no? Con este tipo de... con el cuerpo, que como digo, es extraño porque, pues bueno, por otra parte están todos los derechos, ¿no? De trans y todo, y que me parece muy bien, pero es también medio raro. Oh, sweet baby, come on and dance with me. Come on, come on, come on and dance with me. Luna Park de Marina Pérez Agua es también muy divertido, como Casas Limpias de María Agúndez, que les traíamos la semana pasada. Nos hemos reído mucho con ella. Toda la entrevista esta próxima semana en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. También hemos conversado con Julia Wertz, dibujante, exploradora urbana y baladrona, como le gusta definirse. Nos presenta Los Incorregibles, una novela gráfica editada por Errata Naturae sobre cómo dejó de beber en Nueva York. Los Incorregibles es la historia de cómo dejé de beber en Nueva York. Comienza el día que cumplió 30 años Julia y tuvo un accidente de coche en la selva de la isla Vieques, en Puerto Rico, y a partir de ahí es un viaje al pasado, a sus recuerdos. Y esta canción sonaba el día que se pilló su primera borrachera. Al menos eso nos cuenta en la novela, porque no sé si es todo real, si ha tenido que ficcionar o imaginar, inventar algunos recuerdos por falta de memoria o por lo que sea. En cualquier caso, quiero preguntarle qué sensaciones tiene una cuando escucha algunas canciones que han marcado momentos clave de su vida. Oh, you tricked me. That was the song that was playing, and everything in the book is true. The only thing I change is I'll condense time and conversations sometimes. Oh, me has pillado. Esa era la canción que sonaba y todo el libro es cierto. Lo único que he cambiado es que a veces condenso el tiempo y las conversaciones, porque no puedo hacer una novela gráfica de 5.000 páginas. Pero todos los hechos son reales y siempre que hay un detalle específico, como una canción o un libro, es cierto porque me he centrado en los detalles. Pero sí, entiendo que la memoria es deficiente y todos nos contamos nuestra propia historia, la que nos gustaría, aparentando haber sido mejores de lo que fuimos en la vida real, porque tenemos un sesgo egoísta. Pero he intentado hacerlo con la mayor precisión posible. He cometido muchos errores e intento incluirlos también. Y es interesante escucharlo, especialmente con música, porque te hace volver a ese momento. Así que es divertido escuchar esta canción. Los Incorregibles es un recorrido por sus recuerdos, por sus vivencias, por éxitos, por fracasos, por avances y vueltas a la casilla de salida.
Esta es la primera borrachera que se pilló usted, creo que con 16 años, si no recuerdo mal, pero después de este viaje que hace a su pasado, un viaje terapéutico, ¿tiene claro qué es lo que le llevó a beber, el detonante? Yes and no. I think that alcoholism, it's a mix of genetics and environment. Sí y no. Creo que el alcoholismo es una mezcla de genética y ambiente. Hay muchas cosas que no he reflejado en el libro sobre mi infancia, y lo hice a propósito, porque quería que el lector pudiera proyectarse en la historia. Y pensé que si era demasiado específica sobre los acontecimientos, le alejaría de su historia. Y el punto central del libro es que no es una historia descabellada y alocada en la que estrello coches y me pregunto cómo he llegado a estrellar un coche. Esto es una trampa en el libro. Quiero que la gente piense que estaba bebiendo cuando choqué el coche y que luego lean el libro y descubran que choqué un coche completamente sobria. No es una historia alocada como las que se leen en muchos libros de recuperación. Quería que la gente pudiera verse realmente a sí misma en esta historia, porque las historias de recuperación de muchas personas son aburridas, no son emocionantes, no son lo que lees en los libros, no son tan lineales, no es pasar por una época horrible hasta que te quedas sobrio y todo va bien. Eso no es así para mucha gente. Así que no quería entrar en detalles sobre mis propios problemas. No creo que sea necesariamente importante compartir esa información para ayudar a otras personas. Simplemente quería mostrarles a todos las medidas que tomé, las cosas que me ayudaron, cómo tener buenos amigos y conocer gente nueva en el programa de desintoxicación, cómo salir de ese ciclo de recaídas, así que me incliné por eso en vez de dedicarme a contar algo personal. Quiero compartir con usted dos breves reflexiones que nos dejaban aquí hace unos meses dos actrices que han interpretado a mujeres alcohólicas en dos obras de teatro diferentes. La primera se llama Alicia Borrachero. Claro, es que vivimos en la sociedad del tómate algo, cada vez que te encuentras mal. Igual que puede ser fúmate un cigarro o bébete una copa, no solamente pastillas, ¿no? Y la otra se llama Ana Torrent. Que lo que no podemos es tapar los problemas todo el tiempo. Desde luego, si necesitas beber todos los días, algo pasa. Y del alcohol, por desgracia, se tira mucho y se ha normalizado demasiado. No sé si está de acuerdo, si vivimos en la sociedad del tómate algo, si tenemos que tapar nuestros problemas muy diferentes, siempre con química, con alcohol, con pastillas para dormir o para afrontar el día, que también lo de las pastillas lo recoge en su novela, si se ha normalizado demasiado el beber en la sociedad. Absolutely. And I think that that's not necessarily our fault. As humans. Absolutamente. Y creo que no es necesariamente nuestra culpa como humanos. Creo que la gente no entiende los mecanismos físicos de lo que significa tomar una copa al final del día. Si estás muy estresado todo el día, tus niveles de cortisol son altos, que es lo que pasa en tu cuerpo. Y cuando tomas una copa, se liberan endorfinas y eso te calma. Así que hay una reacción física al tomar alcohol. Uno se siente bien. Y lo entiendo. Yo echo de menos tener esa liberación inmediata, porque si no la tienes, tienes que entrenarte para dejar de lado tus malos sentimientos o encontrar otras cosas que hacer. Pero cuando vivimos en este mundo estresante, tiene sentido que liberemos endorfinas al final del día o en cualquier momento. Eso lo entiendo. Pero lo malo es que vas a querer otra copa. Liberas más cortisol y te vuelves a estresar. Es un círculo vicioso en tu cuerpo y en tu cerebro. Y creo que mucha gente no lo sabe. La investigación científica sobre lo que sucede cuando bebes es bastante reciente, no está tan difundida. Creo que si la gente entendiera realmente lo que ocurre y también cuántos tipos diferentes de cáncer puede causar el alcohol, entonces se replantearían sus mecanismos de supervivencia, porque para mí es un mecanismo de supervivencia. I say this in the book, like I would do, if I had a good day, celebrate with a drink. You have a bad day, then drink to feel better. Es justo lo que digo en el libro, lo que hacía yo. Si tenía un buen día, a celebrarlo con una copa. Si tenía un mal día, bebía para sentirme mejor. Beber se ha convertido en lo que hay que hacer al final del día, como un mecanismo necesario para sobrellevar la situación, ya que no nos gusta. Es incómodo sentirse mal. Yo soy una niña de los 80. No me criaron para hablar de estas cosas. Creo que las generaciones jóvenes de hoy hablan cada vez más de todo y eso es fantástico. Pero a mi generación se nos presionaba con salir adelante y sentirse bien, lo cual es una forma de vida muy tóxica.
y he tenido que desaprender eso. Y creo que mucha gente está aprendiendo a desentrañar eso ahora, aunque al mismo tiempo el mundo se vuelve cada vez más estresante. Es como un arma de doble filo y es difícil saber qué camino tomar. Hace usted un recorrido por diferentes grupos de terapia. No sé si es complicado, entiendo que sí, dar con el grupo o con el terapeuta adecuado, si cuesta no rendirse hasta dar con el tuyo. Y también si escribir y dibujar todo este recorrido le ha servido también de terapia, si podríamos decir que es un libro de autoayuda al final. Yeah, I think so. It helped a little bit. When I was going to the different groups in New York, I kind of used as an excuse to see different spaces in New York because you can go to. Sí, creo que sí. Me ayudó un poco. Cuando iba a los diferentes grupos de Nueva York, era una excusa para visitar diferentes espacios de Nueva York, porque puedes ir a todo tipo de reuniones en cualquier lugar. La primera vez que probé un grupo de terapia no funcionó, y lo muestro en el libro, sobre todo porque hay personas obligadas por la justicia a asistir a estas clases y están muy cabreadas. Así que me di cuenta, gracias a Dios, de que no quería llegar al punto en el que un tribunal me obligase a acudir a estos grupos. Y nunca me sentí realmente cómoda en las reuniones en las que participaban personas como yo, que eran jóvenes blancos de 20 y tantos años, porque me sentía muy cohibida. Al final lo que me gustó mucho fue esa reunión con un grupo de viejos drogadictos de Times Square Park, porque no les importaba en absoluto. Solo decían locuras y pensé, aquí me siento cómoda escuchando. A estas personas no les importa un bledo lo que yo hago ni lo que digo. Y con respecto al libro, primero hice unas 100 páginas sobre las recaídas que tuve yendo a esos grupos. Se lo presenté a una editorial de cómics y les dije, ¿qué opinas? ¿Qué opináis? Y me dijeron, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va tu personaje? ¿No deja de recaer? Claro, por aquel entonces yo seguía bebiendo. Así que tuve que dejarlo de lado, desintoxicarme, y no volví a retomar el cómic hasta 10 años después. Tuve que estar alejada de los cómics para poder vivir mi vida de verdad, porque la frontera se difumina si haces todo al mismo tiempo. Puedo hacer cómics sobre mi vida siempre y cuando las cosas vayan bien, pero si no van bien, necesito distanciarme. Sí, creo que el libro ha sido como una terapia, porque consistía en mostrarme esos patrones repetitivos que estaba siguiendo y que no era capaz de ver de otra manera. Tenía una terapeuta, pero no era muy buena. Esto es una terapia para dibujar tus problemas, porque puedes sentarte, leerlo y decir, es muy obvio lo que está pasando aquí, pero no sé por qué no puedo entenderlo sin ponerlo en papel. Aquí hay una mezcla de sentimientos, desde la ansiedad a la culpa por no ver las señales de alarma, la frustración, la vergüenza, la soledad en esta sociedad hiperconectada. Podríamos decir que es un cómic para cualquier lector, aunque no haya atravesado problemas de adicción. I hope so. I wanted people to read the book and replace alcohol with whatever issue they were having. Espero que sí. Quería que la gente leyera el libro y sustituyera el alcohol por cualquier problema que tuvieran. Por lo que, insisto, amplié la mirada y no me metí en la historia personal porque quería que fuera aplicable a cualquier cosa, como ocurre con todas las personas que luchan contra la ansiedad o la depresión, que son muy similares. Y me planteé escribir una introducción al libro para explicárselo a la gente, pero al final decidí dejar que la gente se sumergiera en esta historia con esa esperanza. No quería influir en mi lector. No me gusta decirles, haz esto. Todos son lo suficientemente inteligentes como para descubrirlo por sí mismos. Y creo que ha sido un éxito. He escuchado a algunas personas decir, lucho contra un trastorno alimentario o una depresión y he podido identificarme con el libro a ese nivel. Así que eso era lo que esperaba y es lo que espero que siga sucediendo con el libro. Y todo esto con mucho humor, toda la entrevista con Julia Wertz en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Aprovechando esta extraordinaria novela gráfica, queremos pasar por la exposición Això no es cómic, eso no es cómic, fanzines, vanguardia e innovación del cómic en España. El IVAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, acoge esta muestra que reivindica la autoedición y las creaciones más rupturistas. Radio Valencia, Ana Mansergas. El Institut Valencià d'Art Modern, el IVAM de Valencia, acoge la exposición Eso no es cómic, fanzines,
fanzines, vanguardia e innovación del cómic en España. Una muestra que reivindica la autoedición y las creaciones más rupturistas, en la que, lejos de las narrativas impuestas por la lógica comercial, el fanzine se impone como una herramienta fértil para avivar la innovación gráfica. La muestra está comisariada por los expertos Álvaro Pons y Noelia Ibarra y podrá visitarse hasta el próximo 9 de noviembre. Reivindica este fenómeno cultural con vocación efímera y transgresora para mostrar un panorama de la producción actual de los fanzines, además de un recorrido histórico por medio siglo de creación. De la mano de autores como Elías Taño, Roberto Masó, Don Rogelia o Nadia Hafid, reúne obras de 40 creadores y creadoras con una fuerte representación de autores valencianos. La muestra es una selección que muestra la realidad del fanzine a través de la fotografía muy real del panorama. Y eso sí, no es una selección de los mejores, tal y como matizan sus comisarios. Son españoles todos, pero hay una fuerte componente de autores valencianos, porque aquí tenemos una escena brutal de autores y autoras de Valencia creando, que son increíbles. Pero también queríamos mostrar un poco la diversidad y esa panorámica para que el lector que no es lector de fanzine que pueda ver otras posibilidades, que pueda conectar y ver cuál es la que le interpela directamente y dice, bueno, pues conecto con esta me gusta, y que a partir de ahí empiece a explorar y se convierta en un lector de fanzines también. Claro, no hemos querido mostrar a los mejores, sino que lo que hemos querido dar es un panorama de todo lo que se está haciendo. Que haya representación de todo, gente que está haciendo underground, gente que está haciendo abstracción, gente que está haciendo cosas relacionadas con el manga, con la poesía gráfica, con todo lo que se está haciendo en el fanzine, pues que veamos todas esas posibilidades. Y también pensar que la exposición no acaba en la exposición, sino que empieza en la exposición, porque todos les hemos puesto un QR para que vayan a las páginas web de los autores y sigan explorando. La idea que tenemos es que salgan de la exposición con un montón de direcciones para seguir descubriendo gente. Y además que lo podrán leer. Esa es la idea, porque también hay una zona de lectura en la que podrán directamente consultar obras de los autores que están expuestos para ir formando ese propio gusto como lector de fanzine. Esta muestra pretende acercar al museo a un público que normalmente no lo hace y por eso trasladan el espíritu del cómic al museo. Se han centrado en la publicación del cómic y quieren dar a las salas vida y trasladar a los festivales de autoedición a un espacio nuevo, como pueda ser el IBAM. La muestra explora la riqueza plástica que tiene la experimentación en los fanzines y cómo ha evolucionado el lenguaje del cómic. El fanzine no tiene una definición concreta, es cambiante, tal y como nos cuentan los comisarios, que son conscientes que para montar esta muestra han tenido que traicionar al espíritu del cómic y llevarlo a un museo. Digamos que partimos de una traición, ¿no? El traicionar el espíritu del fanzine llevándolo al museo. Pero para eso lo que hemos querido precisamente es trasladar ese espíritu a través de todo lo que estamos haciendo. Es verdad que nos hemos centrado en el mundo del cómic porque el mundo del fanzine es inmenso, pero es que hay de música, hay de cine, claro, hay de todo. Pues nos hemos centrado en el de cómic. Pero bueno, ese espíritu está en todos los fanzines y lo que queríamos es precisamente a través de esas actividades el atraer a más público, el atraer a más gente que se dieran cuenta de que la exposición está viva, que no queremos que la sala sea una sala con la gente callada. Queremos que la gente esté en la sala haciendo fanzines, chillando y hablando para que se vea ese espíritu, pues de, por ejemplo, lo que hay en los festivales de autoedición como el Tenderete. Incluso también hemos planteado actividades destinadas a la formación para explorar las posibilidades formativas que el fanzine puede tener en el aula en cuanto a la creatividad o a la renovación, por ejemplo, frente a metodologías más receptivas, ver cómo el fanzine en las distintas disciplinas podría ser una gran posibilidad, gran potencial para todas las metodologías activas de las que hablamos ahora mismo en los nuevos currículums. En definitiva, la muestra recupera el espíritu del fanzine llevado a otros terrenos nuevos como pueda ser las salas de los museos. La muestra cuenta además con un programa de actividades completo para todos los públicos y recordamos que la donación de 4.000 fanzines por parte del propio experto investigador y comisario de la muestra Álvaro Pons en el año 2018 al IBAM ha sido el inicio y el germen de esta muestra. Constituye así la primera fanzinoteca de historieta del país y una de las más importantes de Europa. En el Festival de Mérida se ha estrenado esta semana Alejandro y el eunuco persa de Miguel Murillo, adaptada y dirigida por Pedro Penco, una obra que pretende acercar al espectador actual la parte más íntima y desconocida de Alejandro Magno, el verdadero hombre dulce y amoroso, íntimo y vulnerable que fue. Pablo Pérez de la Zárraga, de la extremeña La Bola Producciones. La historia de Alejandro y el eunuco persa probablemente ha permanecido en la trastienda de la historia. Entonces nosotros queremos sacar esa historia donde Bagoas, el eunuco persa, y Alejandro convivieron no solo las guerras
y las penalidades, también las victorias, pero también el cariño, también la pasión, también las caricias y también los besos. Pretendemos plasmar sobre el escenario a un Alejandro Magno, ese líder grandioso, ese semidios, esa persona divina, por así o casi divina, pero también una persona excepcionalmente humana que, con la pasión y el amor que siente hacia Bagoas, muestra en el escenario que también sentía y que también era humano principalmente. En el Festival de Almagro nos hemos enternecido con Alberto Velasco interpretando a Mengo en El Fuente Ovejuna de Raquel Camacho. El actor, director y creador estrena también en esta edición un texto propio, La jácara de los cuerpos invisibles. Alberto Velasco, bienvenido a La Hora Extra. Bien hallado. Alberto lleva medio 2025 subido a un escenario. Te hemos visto recientemente interpretar a la reina Isabel I en Orlando de Marta Pazos. Mi escena favorita, te lo digo de verdad. ¿Sí? Por favor, confiesa cómo lo gozaste eso. Pero como un gorrino en un charco, ¿cómo te explico? O sea, es que desde que me llamó Marta ya tenía el hype arribísima. Y el proyecto ha superado las expectativas en todos los niveles, en lo humano, en lo artístico, en lo personal también. Y ese momento es un regalo que voy a recordar siempre. ¿Cómo empodera ser un actor ataviado con faldas, muriendo de placer en cada pausa dramática? Ah, amigo, pues muy bien, con mucho gusto. Muriendo de placer en cada pausa dramática, en cada verso, en cada sinalefa, en cada encabalgamiento, en cada cesura. Pues muy bien, la verdad. Aquí estoy entregado al Siglo de Oro y ensimismado. Estoy muy sorprendido, la verdad. Yo tenía mucho prejuicio con el Siglo de Oro, muchísimo, muchísimo. Y me daba miedo, respeto, pereza y tarde, pero ha llegado de una manera muy vehemente y estoy enamorado, enamoradísimo, no solo del verso y de la poética que nos ofrece la métrica, sino de las historias y de vernos representados. Alberto trae ahora al Festival de Almagro La jácara de los cuerpos imposibles, un conjunto de clásicos. Te vimos en Mérida, en Tiresias, debutas ahora en Almagro. ¿Y qué significa para ti estrenar ahí? No es una pica en Flandes, es mucho más. Es que es un referente y el Festival de Almagro, tal y como está construido ahora, también es un abrazo. Yo noto que Irene, desde su dirección, está haciendo una labor muy aperturista y lanzando un montón de piedras muy lejos y guantes para que vuelvan al Siglo de Oro desde muy distintas miradas. Y entonces que yo sea una de esas miradas que viene como un boomerang al Siglo de Oro a devolver desde mi punto de vista lo que estoy encontrando ahí, pues es un honor, la verdad, y un lujo y un goce y me siento bendecido, la verdad, porque además hago lo que quiero hacer. No estoy condicionado bajo ningún aspecto. Tengo carta libre y está siendo así. Lo estoy construyendo de la manera más libre de la que soy capaz, con toda la honestidad que a mí me gustaría ver en un escenario también. ¿Qué son las jácaras, para empezar, para quien no lo sepa? Pues las jácaras eran piezas cortas y jocosas que se representaban tipo entremés en las comedias del Siglo de Oro, y cuando la cosa no querían que el público se acabara, gritaban jácara, 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 para que continuaran con más canciones, con más historietas. Eran historias cortas de personajes maleantes, de disidentes de la horrura y hez del mundo, se decían. Entonces ahí estamos representadas pues todas las que vivimos en las cloacas. Respuestas tenemos pocas, que el género se performa, lo demás todo preguntas. Habrá que ensayar la vida para entenderla y cambiarla. La jácara de los cuerpos imposibles es una celebración irreverente de la diversidad y la libertad de los cuerpos. Leo, enseguida entramos en ella, pero yo creo que una mezcla del Siglo de Oro y Alberto Velasco sería interesante. ¿Seremos el Siglo de Oro y yo materias inmiscibles, irreconciliables, sustancias dispuestas a aburrirse mutuamente? Son preguntas que te hacías al afrontar este proyecto. ¿Cómo es esa mezcla o esa mirada que tiene Alberto con el Siglo de Oro? ¿Qué relación tiene un chico como tú con estos señores que escriben textos clásicos? Exactamente, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pues fíjate, yo pensé que me iba a costar muchísimo, que me iba a tardar, bueno, como ponerle mucho de mi parte en encontrar cosas que me interpelaran, y para nada, están todas ahí.
todas ahí, pero es que no hace falta escarbar, solo que la mirada que se le ha dado a estos textos desde siempre es heteropatriarcal y normativa, entonces a los que habitamos en las sombras, a los personajes, pues no se les ha dado importancia o se les ha normativizado, pero siempre hemos estado ahí, en un montón de historias, no lejos, entonces he tenido mucho de dónde sacar, solo ha sido elegir qué y cómo, junto con Ruth Rubio, que es la dramaturga del proyecto, hemos ido decidiendo cómo hacer este Frankenstein para que nos devolviera esta manifestación de que obviamente siempre hemos existido, que no somos una idea contemporánea, no somos una invención, no somos un lobby del sistema, somos personas que habitamos en el mundo desde que el mundo es mundo, que nuestra condición, que nuestra identidad, que nuestras relaciones afectivas han existido siempre y están ahí reflejadas, obviamente con otros parámetros de una vida de 400 años atrás, pero siempre hemos estado ahí, siempre hemos existido y hacemos este viaje de ida y vuelta para manifestar que seguimos estando aquí y siempre estaremos. No sé si es cierto que hay 327 libros sobre género, cuerpo y performatividad en el Siglo de Oro, pero sí es verdad que abordan temas como por ejemplo el del afecto con mucha contemporaneidad. Absolutamente. Y te sorprende. Dice, pero ¿cómo pueden estar diciendo estos versos, estas personas hace 400 años que son tan actuales, ¿no? Que sobre preguntas de si yo he sido educada en actuar como un hombre, ¿cómo ahora puedo yo sentir que me atrae una mujer si soy una mujer? Estas cosas ya se los preguntaban ellos, no hay nada moderno en eso. Y de hombres con hombres, de mujeres con hombres, de tríos amorosos. El propio duque de Essex tiene una carta de amor con Lope de Vega, de unos afectos maravillosos, se manifestaban así. Los cronistas contemporáneos saben que Lope tuvo hijos, que era heterosexual, pero hay una puerta abierta. Depende de la lectura que tú quieras dar. Si yo quiero darle la lectura de que Lope se dejaba creer, pues es que Lope a lo mejor no solo era heterosexual, eran más cosas. ¿Qué textos y qué autores, además de Lope, recogéis en esta jácara de disidentes, maleantes, personajes condenados, cuerpos de ficción sin voz que no tuvieron permiso para habitar otras obras? ¿Cómo es ese texto? Qué bonito. Es que es precioso, es que también tengo que señalar que además de las obras que tenemos de Valor, Agravio y Mujer, de Ana Caromayén, La fuerza de la costumbre, de Guillén de Castro, Las mujeres sin hombres, de Lope de Vega, también tenemos Don Gil de las Calzas Verdes, por supuesto, hay un montón, también tenemos cartas de Lope y también tenemos tratados de conducta de Gracián y de El cortesano, entre otras, pero la construcción está en verso también. Todo lo contemporáneo lo ha hecho en verso Ruth Rubio, que me parece que es un trabajo increíble. Se habla también de censura. Las gentes del Santo Oficio, ese clan de moralistas, el Piadoso XXI, la Inquisición, son fuerzas también que han vuelto estos años. No sé si esta es una obra woke o temes que ese rechazo hacia lo woke que se está produciendo en Estados Unidos acabe llegando aquí también. Está aquí ya. Si es que hay un miedo tremendo. Y yo con esta obra ha habido un par de versos que me he autocensurado, te digo a día de hoy. Y me siento fatal. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo miedo de poner un par de versos un poquito más potentes y que luego todo el trabajo que se haga de esta función se centre en esos dos versos y nos la tiren por tierra, porque en estos dos versos decimos una cosa picajosísima. Entonces tampoco quiero eso, porque es ponérselo en bandeja. Entonces yo prefiero ser más caballo de Troya, a día de hoy. Prefiero estar como más tranquila, presentando esto de una manera, un poquito cookie, ¿no? Naif incluso, pero una vez que vengas al teatro te vas a llevar, como dice el dossier, una conferencia escondida en un cabaret. Que esto me gusta mucho, si es muy cabaret, muy musical, muy chisposa, pero te vas a llevar un montón de datos y un montón de información que desconocías. Y esto me parece muy importante también, ser capaz de encontrar las triquiñuelas al sistema. Por el campo paseaba. Y nos vamos con la mente puesta ya en el Festival Internacional de Benicàssim, uno de los afectados por las cancelaciones de artistas como Youthline o Residente, por la vinculación del FIP con un fondo israelí. El cartel definitivo con Laura Abad de Radio Castellón. Benicàssim se prepara, inicia la cuenta atrás para acoger a miles de fibers que van a llegar durante esta semana. Y
Y lo harán para disfrutar de una nueva edición del Festival Internacional de Benicàssim a partir del próximo jueves. El FIB volverá a hacer vibrar el recinto de festivales con 30 Seconds to Mars como plato fuerte en el primer día. Este año va a mantener, por cierto, el formato de festival de 3 días de duración que se instauró el año pasado. Volverá a ser una edición muy similar a las últimas, con artistas internacionales como 30 Seconds to Mars, Foster the People o The Black Keys a la cabeza del cartel. Además, también habrá música internacional en español con los argentinos Catriel y Paco Amoroso, que se están haciendo ya unos habituales de los carteles de los festivales. Llega así una nueva edición del Festival Internacional de Benicàssim, que está perdiendo, eso sí, poco a poco el carácter internacional del público. En las últimas ediciones, según el último balance del año pasado, los Fibers han sido un 80% nacionales y apenas un 20% internacional. Lejos quedan esos años en los que Benicàssim se convertía en una auténtica amalgama de turistas de todo el mundo. Y a la pérdida de público internacional se suma este año la pérdida de algunos grupos y artistas destacados del cartel a consecuencia de la vinculación del festival con el fondo proisraelí KKR. Residente ha sido el último. Estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822. A ver quién contesta. Residente, el puertorriqueño, el último en desmarcarse por este motivo, pero ya lo habían hecho antes también Samantha Hudson o Judeline. De nuevo, la edición de 2025 tendrá un cartel muy marcado por el indie español con La Casa Azul, Miss Cafeína, Love of Lesbian, Viva Suecia o Barry B, al que escuchábamos recientemente con Aitana. Y entrará en escena también el trap catalán de Musca, que ganó, por cierto, un disco de oro con el tema Sexy Sexy que escuchamos. Esto es lo más destacado de los decenas de artistas que van a formar el cartel del FIB, que arrancará el próximo jueves en Benicàssim. Número 1 hi ha competència, número 1 hi ha competència. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. També va pel Bruno, per la Paula, per la Greta, pel papa y per la mama. Sexa sexy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.